Iniciamos con las escandalosas cifras en Argentina de accidentes ferroviarios durante lo corrido de este año. Datos del Ministerio del Interior y Transporte revelan que desde enero hasta julio de 2012 se registraron 1.205 accidentes, en los que murieron 190 personas y 1.727 más resultaron heridas. Año negro para el sistema ferroviario argentino. Desde el mes de enero hasta junio de este año, 190 personas perdieron la vida en medio de accidentes de tren, una cifra que se encuentra cerca de cuadruplicar la cantidad de víctimas fatales que dejó la tragedia más impactante en la estación 11, donde murieron 51 pasajeros en febrero pasado. Expertos en ingeniería ferroviaria de la nación suramericana aseguran que los accidentes se producen principalmente por la imprudencia de los pasajeros, el mal estado de los trenes y estaciones, la sobrecarga de los vagones y la baja seguridad del servicio. En las cifras del Ministerio del Interior y Transporte argentino no fueron contabilizados los incidentes ocurridos durante agosto, septiembre y octubre. Uno de los casos más recientes se presentó el pasado 8 de octubre cuando dos hinchas del equipo de fútbol River Plate murieron en el puente a donde se cruzan las vías del servicio eléctrico metropolitano del ferrocarril de Mitre y del Belgrano. Además de las catástrofes registradas en el informe, también se evidencian 188 arrollamientos de personas y 113 apedreamientos, de los cuales 116 ciudadanos resultaron con lesiones. Por su parte, la población argentina denunció que el gobierno no invierte en la prevención de los accidentes y tampoco ejerce un control eficaz de los servicios cuando recibe llamados de atención de los usuarios. A esta hora en NTN 24 estamos con los protagonistas de la noticia cuando son las 10 de la mañana y 4 minutos en Argentina. Saludamos al ingeniero Norberto Rosendo, él es presidente de la Comisión Nacional Salvemos el Tren, una ONG integrada por extrabajadores ferroviarios que reclaman la conformación de una empresa estatal de trenes. Ingeniero Rosendo, buenos días, gracias por estar a esta hora con nosotros, con toda nuestra audiencia en el informativo de NTN 24. ¿Qué opinión le merece a usted este informe que se ha conocido sobre estas cifras alarmantes de accidentes ferroviarios en Argentina? Bueno, los accidentes son una consecuencia del proceso de privatización al que nos ha empujado el neoliberalismo, digamos, la destrucción de la empresa estatal y el relajamiento de las normas de seguridad en función de mejorar los rendimientos económicos de estas empresas. Eso da, como consecuencias el aumento del número de accidentes que terminó con el trágico accidente de 11, ¿no es cierto? Claro, uno habla de datos preocupantes como 1.205 accidentes tan solo en lo corrido de 2012. Habla de una cifra... Realmente son más. Porque, ¿pueden ser más por qué? Digamos, lo que usted relata son los accidentes, solamente en el Sarmiento hubo más de 1.000 muertos. Nosotros decimos que hay dos tipos de accidentes. Están los accidentes que cubren los medios, que son los a que usted se refiere, y están otros accidentes, que son lo que nosotros llamamos los muertos grises, que también son, por ejemplo, si alguien se cae del tren, porque una puerta no cerró, la crónica no lo toma, porque pasa todos los días. Entonces ese accidente no se toma en la estadística que hacen los periodistas, pero el muerto está. Entonces el número de personas muertas realmente es mucho mayor del que usted relata. Ingeniero, es que estas cifras que estamos citando nosotros han sido divulgadas por el Ministerio de Interior y Transporte. De una u otra manera, sería el propio Estado quien estaría ocultando realmente el número real de accidentes que se registran entonces en Argentina. Así es. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón? Bueno, lo que pasa es que el funcionamiento de los trenes es parte del... Digamos, el buen funcionamiento de los trenes es parte del éxito del gobierno. Si los trenes no funcionan, el gobierno no funciona. Ese es un poco la idea. Es lo mismo que nos pasa con la inflación y con otras áreas. Es decir, el gobierno da cifras que son mejores que la realidad, a los efectos de decir que su gestión es mejor de lo que realmente lo es. Ingeniero, ¿de quién la responsabilidad recae realmente de quienes son las personas encargadas? ¿No están ejecutando las acciones necesarias de prevención, de mantenimiento, para evitar este saldo trágico de personas muertas en los accidentes? Bueno, es complejo el problema, porque hay gente que sí trabajó y gente que no trabajó. El problema es la corrupción. Por ejemplo, los organismos de control primarios, la CNRT, incluso los organismos de control del Estado funcionaron y emitieron los anuncios, y ONG como las nuestras lo venimos haciendo, parte de los sindicatos lo vino haciendo, hubo mucha gente que lo denunció
y que venía diciendo bastante antes que esto iba a suceder. El problema es que los que debieron tomar las decisiones no lo hicieron porque estaban influidos por los retornos o por las dádivas o por la corrupción, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿la salida cuál es? ¿Qué debe suceder? Porque a menudo las personas continúan perdiendo la vida en estos accidentes ferroviarios. Usted señala que muchos no se registran o se estarían ocultando directamente por parte de las autoridades. Hay que tener una alternativa, una salida para evitar que los inocentes sigan perdiendo su vida. Primero hay que volver a formar una empresa estatal de ferrocarriles, como hemos tenido, digamos, prácticamente todo el siglo pasado. Manejada por el Estado, y que esa empresa tiene que tener sentado en su directorio a personas que sean trabajadores de la empresa, elegidos en asamblea, y a los usuarios. Hay que tener a esos dos sectores. Entonces, de esa manera, con el juego de la democracia, nosotros podríamos controlar y evitar que esto nos esté pasando. El otro problema, que es más de fondo, es que es necesario planificar. Es decir, los ferrocarriles no se pueden manejar en función de decretos en el momento. Uno tiene que hacer planificaciones a mediano y largo plazo. Es decir, el ferrocarril tiene una inercia temporal de no menos de 10 años. Lo que usted hace ahora se va a ver reflejado dentro de 5 o 10 años. Entonces es necesario planificar, volver a la planificación, lo cual es incompatible con el neoliberalismo que nos empuja todos los días en función del mercado, ¿no es cierto? Claro, uno puede decir entonces, de acuerdo con lo que usted nos afirma, que el gobierno de Cristina Fernández ha sido totalmente incompetente para mejorar esta situación. Sin ninguna duda. Y en ese sentido, la mejor alternativa es entonces planificar, llevar a cabo acciones que sean necesarias, pero en el menor tiempo posible. No se puede quedar en planes largos que finalmente no resuelvan en el menor tiempo posible. No vamos a quedar en planes largos, pero digamos, tenemos que hacer todas las acciones en el mismo sentido y hacer acciones que sean medianamente lógicas o medianamente posibles. Por ejemplo, el gobierno está encarando un soterramiento que va a costar algo así como la mitad del ingreso por el total de nuestra cosecha de soja en el próximo año, lo cual lo transforma en un proyecto inviable. Ese mismo proyecto, con una inversión del orden de $200 millones, que serían lo que saldrían a hacer todos los bajo nivel, lo podríamos absorber. Entonces, ese tipo de cosas que son impulsadas también por la corrupción, las megaobras, lo que nosotros llamamos las megaobras, que también son impulsadas por la corrupción, son los que nos empujan a los accidentes, porque si yo hago una megaobra y no la puedo terminar porque no tengo la plata para hacerlo, esa megaobra me causa accidentes. Claro. Es el señor Norberto Rosendo, presidente de la Comisión Nacional Salvemos el Tren, hablando sobre esta crítica situación que se presenta, estos graves accidentes y desde luego el saldo alto de personas que han perdido la vida en estos accidentes ferroviarios en Argentina. Muchas gracias por estar a esta hora con nosotros, con toda nuestra teleaudiencia en el continente americano, aquí en el informativo de NTN 24. No, gracias a ustedes por llamarme. Muy amable.